Hasta que la Iglesia de Roma consolidó su unidad y poder al promediar de la Edad Media, lo que perduró hasta el cisma protestante, el llamado crimen de herejía estaba definido como una negación deliberada de un auto de fe y una pública y obstinada persistencia en tal error. En nombre de la unidad cristiana y de las reglas que regían la época, los herejes estaban caracterizados como traidores a la convivencia social y pasaron a ser contemplados por todos los estamentos como enemigos de la sociedad. En sus comienzos, la Inquisición tuvo la misión de combatir a cátaros, albigenses y demás sectas que renegaban de la ortodoxia romana con levantamientos de índole militar y mesiánica tan corrientes en la Europa de los siglos XIII al XVII, cuyo objetivo manifiesto era luchar contra los abusos y las injusticias sociales y económicas. Fue más tarde que extendió sus influencias a otras áreas consideradas atentatorias contra la fe. Así, brujas, adivinos, blasfemos y todo acto cometido por cualquier persona que pudiera ser considerado como sacrílego cayeron dentro de su órbita de competencia. Los siglos XI y XII no fueron auspiciosos para combatir la herejía con una represión sistemática, ya que por esa época sumamente desorganizada estaban lejos de la eficacia lograda siglos después. El incremento de otras heterodoxias y la persistencia de ciertos cultos y rituales relacionados con el paganismo se sumaban a la explosiva situación social, y esto impulsó al Papa Gregorio IX a instituir la Inquisición papal en 1231, un instrumento que estaba destinado al juicio de los llamados herejes. Ese mismo año fue nombrado inquisidor para Alemania Conrado de Marburgo, y en Aragón se estableció el nuevo tribunal a instancias de San Raimundo de Peñafort y de Jaime I el Conquistador. Raimundo redactó un manual práctico de inquisidores, en el cual se expone detalladamente cómo debían actuar los nuevos tribunales. La tortura coactiva comenzó a aplicarse en 1252 en tiempos del Papa Inocencio IV, recurso que se aunó con el resto de las peores penas posibles: cárcel perpetua o temporal, confiscación de bienes y, muchas veces, la temida muerte en la hoguera. Queda claro que para entonces el objetivo principal del Papa y de sus representantes en diferentes puntos de Europa, sobre todo en Occidente, era obtener el control absoluto en lo financiero, en lo político, en lo social y, claro, en lo religioso. El pensamiento tenía que ser controlado por la Iglesia y nadie podía salir de ese dogma. De hacerlo, entonces era acusado de herejía, y ya por entonces se empezaba a utilizar el término de brujería. Estos elementos nos brindan una pista para explicar la locura de la brujería como forma de protesta social y por qué la Inquisición destinó su poder para perseguirla y concentrar en ella su aparato represivo. El papel principal de la Inquisición, sin duda, fue hacer más verosímil al pueblo la brujería e incrementar el número de acusaciones. ¿Pero por qué? Sencillamente para hacer creer a los pobres que su estado era responsabilidad de hechizos y embrujos y no de la política llevada adelante por príncipes y papas. Aumentó el precio del pan, se elevaron los impuestos, disminuyeron los salarios, escasean los puestos de trabajo, obra de las brujas. La peste, el hambre o cualquier otro tipo de plaga que destruyera aldea o ciudad, todo ello era culpa de las diabólicas e infernales brujas que no conocían límites. La Iglesia y el Estado montaron una denodada campaña contra los enemigos fantasmas del pueblo. Las autoridades no regatearon esfuerzo alguno para combatir este mal, y tanto los ricos como los pobres podían dar las gracias por el tesón y el valor desplegado en la batalla. El 29 de agosto de 1484 fue electo papa el genovés Juan Bautista Cibo, quien asumió como Inocencio VIII. Este papa fracasó en un intento de organizar una nueva cruzada en 1490. Esto provocó la medida más reaccionaria de este pontífice:
la bula Sumis Desiderantes, dictada el 5 de diciembre de 1484. La misma versaba sobre los procesos de brujería y ponía el acento en los errores que la Inquisición había cometido en ese sentido hasta ese momento. Fueron muchos los teólogos, artistas, escritores y filósofos que se manifestaron contra la creencia que atribuía a las brujas poderes sobrenaturales. La bula expresaba que ellas eran el origen de todos los males. Se las acusaba de los crímenes más horrendos, de tener relaciones con el diablo, de esterilizar al ganado, de provocar tormentas desastrosas para el campo, de corromper las almas y otras atrocidades. A partir de ahí, las persecuciones en contra de las aliadas del diablo fueron tremendas y el instrumento papal las autorizó expresamente al reproducir una lista de las brujerías que daba crédito a las creencias y perjuicios populares. Es en este instante en que aparecen en la escena los dos antiguos inquisidores dominicos alemanes, Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, quienes concibieron de entre su propio fango espiritual y sus mentes aviesas el libro Malleus Maleficarum, publicado en Estrasburgo en 1487 y que rigió hasta mediados del siglo XVII. Tanto en los países católicos como en los protestantes, las pretendidas amantes del demonio fueron perseguidas, torturadas y condenadas a muerte. Todo esto como consecuencia de la mencionada bula Sumis Desiderantes. El jesuita Federico Spí se levantará contra estos horrores en el siglo XVII, como años antes lo habían hecho el médico renano Johann Weyer y el dominico Girolamo Savonarola, cuya voz denuncia los abusos y la corrupción vaticana. La espada de Dios amenaza a la tierra, afirmaba mientras recorría las calles de Florencia, seguido por los niños. El Papa Inocencio VIII murió en 1492 y fue sustituido por el Papa Alejandro VI. Con este se dio inicio a un movimiento cultural y de pensamiento en Europa conocido como el Renacimiento. Aún así, la presencia del Malleus Maleficarum o el martillo de las brujas no mermó. En menos de 200 años se contaron de la obra 29 ediciones, aunque su número de ejemplares nos es desconocido. Solo en Alemania aparecieron 16. De ellas, 9 fueron a la imprenta en vida de su principal autor, Heinrich Kramer, también conocido como Institor. 11 ediciones vieron la luz en Francia y 2 en Italia, mientras que en España se consideró obra de Orates y no se hizo eco de su publicación. En la actualidad, el libro Malleus Maleficarum o El Martillo de las Brujas se puede encontrar en diferentes ediciones. Hay que tener cierto nivel de valentía para pasar sus páginas y encontrarse con el pensamiento que privaba en el siglo XV, particularmente entre la orden dominica. Todas las propuestas de tortura que presenta este libro rebasan la imaginación de cualquier lector, sobre todo de aquellos que gustan de películas de terror o de cine gore. El Martillo de las Brujas fue el tratado que dio autoridad definitiva a jueces, magistrados, sacerdotes relacionados con la Inquisición, tanto católicos como protestantes, en su enfrentamiento con la brujería en Europa. O mejor dicho, el arma que legitimó teológica y legalmente la persecución de quienes por una u otra razón fueron acusados de tener tratos con el diablo. Un arma demoníaca que llevó a la tortura, el sufrimiento y la muerte en solo 200 años a más de 70,000 personas, el 90% de ellas mujeres.